médico intensivista, especialista en ECMO. Él trabaja en el siglo XXI y en el hospital ABC, y también trabaja con nosotros en nuestro equipo de ECMO. Y bueno, vamos a hablar de unas generalidades de ECMO veno-arterial. Ahí. Esto es para que vean todos, la aplicación se llama ECMO Calculator, allá en casa. Es ECMO Calculator. Entonces, los primeros dos son los rangos respiratorios para poner casos. Después viene los otros para veno arterial, luego viene lo que a nosotros nos interesa, el BCA with BFR, es decir, qué flujo debe tener el paciente en relación a su superficie corporal. Si buscamos BSA with BFR, entramos ahí, o sea, Body Surface Area, superficie corporal, y pongan ustedes, mientan si quieren, no es necesario decir la verdad, pongan su estatura y su peso para que veamos cuánto nos tocaría a nosotros si nos meten en ECMO. Entonces, 98 kilos, 1,79. A mí me tocaría, si yo quisiera un índice cardíaco de 1.8, me tocaría 3.98 litros. ¿Sí entienden esto cómo es? La forma más fácil es multiplicar 80 por kilogramo, es decir, si yo peso 98 kilos, me estoy balconeando yo solito, 98 por 80, 7 litros, si yo quisiera al 100%, pero generalmente pesamos al 60% de esto, ¿se entiende? Y listo. Bueno, entonces, otra parte muy importante que vamos a ver ahorita con Damián es la selección de cánulas, que es el último. Cannula selection. Ustedes ponen que el paciente pesa 98 kilos y ponen la configuración veno arterial, veno venoso. Vamos a poner un veno venoso. Calculamos y nos da que para su servidor necesitaría una cánula de extracción 27 y para regreso una 23. Tomaste nota, ¿verdad? 27 de extracción, 23 de regreso. ¿Estamos? Pues la aplicación nos ayuda mucho. Ya vamos a empezar con unos minutos en cuanto tengamos el conector. ¿Dudas, preguntas o comentarios? En veno arterial en relación al lactato, en veno venoso en relación a la oxigenación. Y, por ejemplo, otra muy importante es PCO2, ajuste de PCO2. Vamos a aprovechar unos minutos para algo que a mí siempre me interesa mucho que ustedes tengan entendido. Todas las compañías que hacen ECMO dicen que cuando tú canules al paciente pongas el mismo nivel de gas de barrido que flujo ECMO, es decir, si ya pusiste el ECMO a 4 litros, pongas el gas de barrido en 4. Eso se hace cuando el paciente ya está perfectamente estable. Ustedes lo que van a hacer cuando inicien un ECMO es ponerlo a 1 litro. Porque recuerden, la complicación más terrible pues es algo que le pase al cerebro. Entonces, la complicación más importante en ECMO es hemorragia intracerebral. Y los pacientes que más riesgo tienen de hacer hemorragia intracerebral son a los que les movemos el CO2 demasiado rápido, generalmente hacia abajo. Entonces, cuando iniciamos ECMO, vamos a empezar a subir las revoluciones y hasta que estemos completamente seguros de que el paciente está estable, empezamos a subir el gas de barrido por arriba de 1. Pero aquí lo que vamos a hacer, si ustedes se van en la corrección del PCO2, dice PCO2 actual y vamos a poner que tiene 68. Queremos que llegue a 55, esa es otra cosa, no queremos gasometrías perfectamente normales. Y lo tenemos con gas de barrido de 1, generalmente así es como nosotros empezamos a mover el CO2. Le pongo calcular y dice que subamos el gas de barrido a 1.24, así es como debemos de ir subiendo poco a poco. Si uno se engolosina y dice, ¿sabes qué? Tiene 90 de CO2, yo lo quiero llevar a 35 porque eso dice el curso de ácido base que debemos de tener, y lo tengo a un gas de barrido, me dice que lo suba a 2.57 y eso puede ser barrer demasiado rápido y eso puede costar caro a nivel del cerebro. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas? ¿Todo bien? ¿Algún reclamo con el examen aparte de la respuesta que estaba doble? ¿Seguros no? Ya me cansé de hablar.
¿Mande? ¿Ya estás listo, Iván? Sí, ya. Entonces, ¿por qué me saltaron lo crudo? A ver, el doctor Iván Galván con ustedes. Hola, bueno. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este curso en conjunto con el doctor Naves y el equipo. Veo caras conocidas. Hay varias gente que seguramente está, ya veo gente que está en contacto con ECMO, ¿no? Seguramente. Gente que no ha estado en contacto con ECMO, o quien ha estado, levante la mano, quien ha manejado ECMO, ya, en su hospital como tal. Ahora por pandemia, pues fue el ECMO veno-venoso, pues es el que más tenemos, digamos, disponibilidad, lo que más, digamos, estamos utilizando. Pero el ECMO veno-arterial, pues es otra configuración del ECMO que pues, es un reto siempre, ¿no? Bueno, lo que hemos aprendido en esta pandemia que nosotros es el ECMO es complejo, de hecho por eso es idealmente ser manejado por un equipo multidisciplinario, no es una persona, en un hospital de tercer nivel, incluso la recomendación es que tenga pues, la posibilidad, ¿no? de tener pues, todos los recursos tanto humanos como materiales, ¿no? Un banco de sangre establecido, que tengamos la posibilidad de otras terapias puente, que eso es lo ideal, ¿no? Aunque ya últimamente la ESO lo que hace es regionalizar, ¿no? Para decir, tú tienes la capacidad canular, pero tienes que tener una alianza con otro centro de mayor capacidad para poder trasladarlo en el momento, ¿no? Porque pues, no hay ECMO desafortunadamente en todo el país. Entonces, ECMO veno-arterial viene siendo un reto muy grande por la situación. Siempre en ECMO, cuando estamos en algún paciente crítico, estamos en contra del tiempo, pero el veno-arterial todavía mucho más, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de ECMO veno-arterial. Ya como digo, habitualmente en sus unidades, cuando manejan pacientes cardiovasculares, aparte del soporte con farmacológico, como tradicionalmente se maneja, hay otro tipo de dispositivo, balón de contrapulsación, que maneja balón de contrapulsación. Pero tampoco, a pesar de que es algo que, digamos, es de antaño, también el ECMO es de antaño, es algo que tampoco está muy disponible en nuestro país, ¿no? Y poca gente utiliza ese tipo de dispositivo con todas sus contras, ¿no? Entonces vamos a hablar, la general iba a hablar de todo, vamos a hablar de ECMO. Ya saben la clasificación, ¿no? Pues siempre es importante saber que pues, el ECMO veno-arterial pues, va a ser enfocado específicamente al soporte circulatorio, ¿no? Es un problema también que a veces hay confusión de que si hay soporte ventricular, ¿no? El ECMO es un dispositivo de soporte circulatorio cuando hay infusión miocárdica, ¿no? Esa es la clasificación, o más bien la nomenclatura que dio la ELSO en el 2019 para aclarar, ¿no? El tipo de soporte que se está dando. A pesar de que utilizamos los mismos componentes, digamos, ¿no? Los mismos componentes para dar el soporte, la configuración que le demos va a ser el órgano que vamos a soportar, ¿no? En el caso del ECMO o el ECCO, que son dos dispositivos que cuentan con los mismos, digamos, una membrana centrífuga habitualmente y una membrana pulmonar, los flujos son diferentes y el ECMO se considera de alto flujo, que nos va a soportar un órgano como tal, y el ECMO también nos va a soportar órgano, pero solamente nos va a ayudar a la eliminación de CO2, de eso no vamos a hablar del ECMO veno-arterial, que como les digo, dependiendo la configuración que le demos, vamos a dar soporte respiratorio, o en el ECMO veno-arterial vamos a dar soporte circulatorio. Y bueno, como cuenta con una membrana pulmonar, pues también damos el soporte, a la par podemos dar el soporte respiratorio, ¿no? La ventaja del ECMO es que es dentro de la estrecha gama o el estrecho abanico que tenemos, es un dispositivo que se puede colocar de manera percutánea. Entonces, por eso es una recomendación, bueno, es uno de los dispositivos que habitualmente se utiliza de forma como dispositivo de asistencia circulatoria de corta distancia. Entonces, el ECMO veno-arterial solamente nos va a dar soporte circulatorio en específico y obviamente como tiene la membrana pulmonar nos puede dar el soporte respiratorio.
Dependiendo de la configuración, y hay configuraciones híbridas, pues podemos soportar a ambos órganos, ¿no? Y el ECMO veno-venoso, que es solamente nos va a dar soporte respiratorio, no nos da ningún tipo de soporte hemodinámico. El único soporte hemodinámico que nos da es de manera indirecta. Habitualmente tenemos un paciente con un COR agudo por hipoxemia, ¿no? Entonces a la hora de soportar al paciente mejoramos esa hipoxemia y mejoramos ese COR agudo, pero es una forma indirecta, no nos da ningún tipo de soporte circulatorio, ¿no? Entonces, pues la historia del ECMO, pues ya eso, tiene que ver con la parte de hemodinámica, ¿no? Porque al final de cuentas es una modificación del dispositivo de asistencia que se utiliza en soporte circulatorio, en cirugía cardíaca, ¿no? Que desde los años 50 el doctor Ibón diseñó. Ya en los años 70 pues, fue el primer caso exitoso de ECMO veno-arterial, ¿no? De veno-venoso, y después posteriormente con el doctor Barley fue el dispositivo de asistencia que se dio de manera circulatoria, digamos así, a una paciente que tuvo una cirugía cardíaca, y de ahí vino pues, luces y sombras del ECMO, predominantemente en la parte veno-arterial. Se utilizó mucho, o más bien, se utilizó, tanto veno-arterial como veno-venoso y más veno-arterial, en pacientes que tenían problemas, o en pacientes neonatales, en pacientes adultos, pues hubo, como les digo, luces y sombras, no teníamos tal vez la tecnología, los materiales eran diferentes, entonces había mucha morbilidad, ¿no? Hasta trastornos de la coagulación, mucha respuesta inflamatoria, y esa llevó a una alta mortalidad, ¿no? Incluso que se condenara al ECMO, debe decir, pues, prácticamente que desapareciera, y prácticamente en adultos se dejó de utilizar mucho, se utilizó más en el ámbito neonatal y en pacientes que tenían hernia diafragmática, pero con la pandemia, nuevamente de influenza H1N1, pues ahí vino nuevamente un repunte del ECMO, predominantemente veno-venoso, pero a la par pues, se desarrollaron tecnologías, se mejoraron materiales, y eso vino a mejorar también el apoyo en el veno arterial, y eso pues viene de la mano nuevamente en el el ECMO veno-arterial pues ha venido digamos, a la par del desarrollo de esa tecnología, que predominantemente pues, fue inicialmente, o que ha tenido repuntes durante las pandemias, pero predominantemente durante la condición respiratoria. Ya tenemos señalador, o algo que moviera esto, como tiene interacción, debe estar lento. Entonces, siempre es importante para utilizar el ECMO, pues conocer la fisiopatología de la enfermedad, conocer la fisiopatología, cómo cambia la fisiopatología de nuestro paciente, cómo vamos a manejar prácticamente en el binomio, y el veno arterial es muy importante saber esa fisiología, ¿no? Ya sabemos, modificación de la bomba de derivación, las dos estrellas prácticamente que utiliza el ECMO es una bomba centrífuga y una membrana pulmonar. La bomba centrífuga la modificamos a través de un controlador, controlamos las revoluciones y ajustamos el flujo, que es el que básicamente en el ECMO veno-arterial nos va a dar el soporte, ese flujo va a generar, ¿no? Ese soporte circulatorio, y la membrana pulmonar pues viene de la par y nos va a dar el aporte circulatorio que lo ajustamos de acuerdo a un blender. Pues las bombas centrífugas actuales son eléctricas, ¿no? Son de levitación magnética, que es otra cosa, avance tecnológico que digamos que hubo, porque generalmente anteriormente eso no existía, había mucha fricción y entonces había también un alto índice de hemólisis, que son las complicaciones. Un punto muy importante que hay que considerar, que estos son dispositivos que generan un flujo no pulsátil, ¿no? El movimiento genera un flujo no pulsátil, un gradiente hidrodinámico, que vamos a sacar sangre de la vena y la vamos a retornar a la arteria, y eso es lo que nos va a dar el soporte como tal circulatorio. Las bombas centrífugas actuales, pues, es difícil que llegamos, ahí dice aporta más de 8 litros, pero habitualmente no utilizamos esos litros, y vamos a ver por qué. Como les dije, el ECMO es un soporte circulatorio, ¿no? Que nos da ese soporte circulatorio a través del flujo, pero no nos da un soporte ventricular, que es algo que también tenemos que saber. Al contrario, al ventrículo, cuando hacemos la configuración veno-arterial, porque vamos a ver las configuraciones, le da incremento incluso de la poscarga cuando tenemos una configuración periférica, y ese incremento de la poscarga puede ser deleterio para la función ventricular. Por eso es importante, a la hora de dar ese tipo de soporte veno-arterial, acoplar las dos funciones. Acoplamos, digamos,
el flujo que nos está dando el ECMO para dar el soporte circulatorio y acoplamos la función ventricular residual que tiene, porque siempre hay una función ventricular residual, para evitar en determinado momento incremento de la poscarga y se pueda deteriorar más la función ventricular, que es importante. Entonces, aunque dicen que puede darnos 8 litros, nunca damos ese soporte, porque si damos ese soporte prácticamente vamos a condenar al ventrículo a que nunca se vaya a recuperar, lo vamos a dañar, lo vamos a distender, vamos a crear estasis intracauvitaria y eso va a ser, pues obviamente, generalmente cuando conectamos un ECMO veno arterial, en nuestro país tenemos las opciones de como puente a recuperación, que es la mayoría de las veces, cuando iniciamos un soporte excesivo, nunca vamos a llegar a eso porque vamos a deteriorar la función. Existe el puente a trasplante, en nuestro país en ciertos centros hay trasplante pulmonar, específicamente donde hay más trasplantes en el IMSS, ¿no? Tanto el Centro Médico Nacional La Raza como en el siglo XXI, entonces puede puentear, pero hay que cuidar, porque independientemente digamos ya lo vamos a trasplantar, pero tenemos que cuidar no solamente el corazón, tenemos que cuidar el pulmón, ¿no? Porque si damos flujos excesivos, toda esa poscarga se va a ir retrógrada y no solamente ya está llenado el corazón, lo vamos a trasplantar, pero ahora vamos a congestionar los pulmones porque todo se hace retrógrado. Entonces, por eso es muy importante acoplar las dos, y ahorita vamos a ver por qué es un circuito en paralelo, acoplar los dos circuitos, el circuito del ECMO con el circuito de la circulación cardiopulmonar como tal, ¿no? O más bien sistémica. Entonces, el punto importante es un flujo no pulsátil, ¿no? Habitualmente buscamos, a pesar de tener un flujo pulsátil, buscamos que haya una pulsabilidad, que ahorita vamos a ver por qué es importante, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos que utilizan, ¿no? Diferentes marcas, ¿no? Las bombas centrífugas que ya las vimos, los controladores, que se me va a pasar rápido, hay una monitorización siempre que estamos haciendo, que lo estaba comentando. La membrana pulmonar, pues fue otro de los adelantos que hubo, ¿no? Para evitar que sean más biocompatibles como la membrana polimetilpenteno, que eso también fue importante, ¿no? Existen los diferentes modelos. Esto vamos a hacer, cómo damos el soporte, pues tiene que ver con los principios, con la ley de Fick más bien, ¿no? Y las membranas oxigenadoras, aunque aquí también dicen que duran de 15 a 28 días en el ECMO veno arterial, habitualmente, a diferencia del veno venoso, ya por definición es un dispositivo de asistencia circulatoria de corta estancia, que por definición son menos de 30 días, pero en el ECMO veno arterial siempre los soportes son más cortos, ¿no? Siempre cuando decidimos colocar a un paciente por diferente, ya sea de cualquiera de las etiologías en un estado agudo, habitualmente son soportes cortos, porque si se empiezan a prolongar, entonces tenemos que pensar, son soportes cortos porque generalmente pensamos que lo vamos a llevar a una recuperación, ¿no? Cuando después de 5 días, máximo 10 días no empieza a haber, no hay datos de recuperación, entonces estamos en problemas y tenemos que pensar, ya seguramente la recuperación va a ser, las posibilidades de recuperación se van cayendo prácticamente a cero y tendremos que pensar en otro tipo de puentes, ¿no? Como a un trasplante, en el caso que fuera candidato, o a un dispositivo de larga estancia, o un dispositivo de asistencia ventricular, o un LVAD. Pero habitualmente en ECMO utilizamos pocos días para buscar esa recuperación. Por eso le hago énfasis, las membranas habitualmente en veno venoso, pues utilizamos toda su vida, ¿no? En ECMO veno venoso, en el ECMO veno arterial habitualmente son tiempos más cortos de soporte cuando estamos pensando en una situación de recuperación, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales pues, obviamente los mantenemos más tiempo en ECMO. Hemos tenido niños o incluso adultos que van puenteados a trasplante, los mantenemos en ECMO, pero es muy difícil mantener un paciente puenteado a trasplante en ECMO, salvo que sea una situación aguda, pero el ECMO por lo mismo genera mucha respuesta inflamatoria, tenemos que tener mucha anticoagulación, incluso la rehabilitación puede hacerse un poquito más compleja. Entonces habitualmente lo que hacemos, si estamos pensando puente a trasplante, lo que hacemos es, cuando está en una situación crítica, aguda, lo soportamos, les damos el soporte circulatorio, que es una de las ventajas del ECMO, que nos otorga flujos altos, pero ya vemos que tenemos que acoplarlo, y eso nos da una recuperación rápida de la situación circulatoria, pero a la postre limita muchas cosas. Entonces lo que habitualmente hacemos es soportar ECMO, se estabiliza, se cambia a otro dispositivo. En México, por ejemplo, tenemos Centrimac, lo cambiamos a Centrimac, que es una bomba centrífuga también, pero sin membrana pulmonar, ¿no? Y eso es importante porque la membrana pulmonar, esta membrana pulmonar tiene una superficie
por ejemplo, la de 7 litros, tiene una superficie de 1.8 metros cuadrados, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que está exponiendo la sangre, y eso al final de cuentas activa la respuesta inflamatoria, activa la cascada de la coagulación. Entonces, lo que hacemos, habitualmente son pacientes que no tienen problema respiratorio como tal, ¿no? Entonces, los cambiamos a un Centrimag, que es una bomba centrífuga. Nos ayuda mucho en la respuesta inflamatoria, nos ayuda mucho en la anticoagulación, ¿no? a disminuir las dosis de anticoagulación. Y obviamente, siempre en ECMO, una de las complicaciones que siempre son una condición casi sine qua non, ¿no? Que o están sangrando o se trombosan, ¿no? Entonces, todas esas complicaciones las minimizamos y nos ayuda mucho a los pacientes mientras a rehabilitarlos, que nos ha tocado tocar eso. Máximo tener un paciente en ECMO en un mes, pero vena arterial, lo cambiamos a un Centrimag, 2-3 meses se rehabilita y después se trasplanta, ¿no? Solo una ocasión directamente de ECMO lo pasamos a trasplante, pero las condiciones del paciente eran como que más óptimas, pero no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual hacer eso. Voy a hablar un poquito de las funciones, los aditamentos que son importantes, ¿no? Los que eso ahorita va a hablar Gil, que es el perfusionista, nos va a hablar un poquito de los aditamentos, pero siempre es importante contar con un circuito, un intercambiador de calor. Pero finalmente lo que queremos es tener la temperatura normal, hacer un dispositivo extracorpóreo, porque debemos enfriar la sangre. Otra cosa importante, la cánula. No voy a hablar de selección de cánulas, solamente de cosas importantes, ¿no? De otro tipo de cosas que son importantes, los tamaños, cómo los elegimos. En ECMO veno arterial tenemos diferentes técnicas para colocarlas, ¿no? Desde una técnica percutánea, Selinger, ¿no? Que habitualmente son pacientes que están en SPR o pacientes que están en una condición crítica, que están en choque, que hay que canularlos. Es muy difícil, salvo que estemos en SPR, pues canularlos de manera periférica, pues una condición crítica, porque obviamente están en estado de choque y los vasos, prácticamente el acceso más común es el femoral y son pasitos muy pequeños. Cuando están en una situación crítica, habitualmente se prefiere, o al menos en nuestro grupo, hacerlo a cielo abierto, ¿no? Sí es un poquito más laborioso, pero dadas las características de los vasos, el tamaño del vaso en estado crítico, y porque es muy delicado meter ese tamaño de cánulas, lo preferimos así, si es posible. Nos ha tocado, sí, también hacerlo de manera percutánea. En una situación más estable, o un cambio de configuración, un cambio de cánulas, pues ya se hace en una situación más tranquila, más selectiva, y se puede hacer de manera quirúrgica, ¿no? Si el tiempo lo da, porque al final, acuérdense, siempre son pacientes que casi estamos, los podemos tener en el hospital, los podemos tener en urgencia, los podemos tener en quirófano, los podemos ir a otro hospital, pero prácticamente estamos llegando y los pacientes están en caída libre, ¿no? Están en caída libre, por eso es importante no solamente saber elegirlos en el momento adecuado, ¿no? Pero también, incluso aunque lo trates de elegirlo más temprano, son pacientes que están en caída libre. Entonces, a veces esa situación de emergencia, de urgencia, de poder canularlo se hace más compleja, ¿no? Entonces, esas son las técnicas. Obviamente, queremos la diferencia de los circuitos, el ECMO veno venoso, pues el veno arterial, la configuración más habitual es que canulamos vena femoral para extracción y arteria femoral para retorno, la configuración periférica, en la cual hay un flujo retrógrado, que lo vamos a ver importante, a diferencia del veno venoso, que se canula vena y se retorna vena, ¿no? Entonces, ahí uno es un circuito en serie, el otro es un circuito en paralelo, que ahorita vamos a hablar más de eso, que es importante conocerlo. Este es un circuito de una derivación cardiopulmonar normal, ¿no? Esto nomás se lo puse para especificar los segmentos. En cirugía cardíaca, nosotros hacemos una canulación generalmente más, se puede hacer también periférica, pero dado que existe una esternotomía, pues a veces a mí me toca ver mucho veno arterial post-cardiotomía. Entonces, habitualmente la configuración, el tipo de canulación que hacemos es central, ¿no? Entonces, se canula cavidades derechas, se extrae sangre. A diferencia de una derivación cardiopulmonar, en ECMO no hay un reservorio, nuestro reservorio es el paciente prácticamente. La bomba centrífuga la exigimos y la retornamos normalmente a la aorta ascendente, y hay diferentes técnicas, ¿no? Eso es básicamente para ver los segmentos que existen. Las diferencias, ¿no? Ahorita vamos a poner, pero lo más importante es esto: saber cómo se comportan los circuitos, ¿no? En ECMO veno venoso, el resultado de la oxigenación va a ser una situación en serie, ¿no? Le damos el soporte con el ECMO, la oxigenamos, y más la función pulmonar residual, la suma de ambas funciones, digamos, tanto en lo que está aportando el ECMO como lo que está poniendo la función pulmonar residual cuando existe,
nos va a dar la oxigenación, ¿no? Pero es un circuito en serie. En ECMO veno arterial hacemos un bypass, ¿no? Prácticamente puenteamos la circulación cardiopulmonar y hacemos un bypass con el ECMO, básicamente, y entonces damos ese soporte. Aunque siempre hay una función cardíaca residual, ¿no? Que es importante, y dependiendo de la configuración que le demos, ya sea periférica, que es la que nos va a dar generalmente más postcarga, tendremos que buscar acoplar ambas funciones, ¿no? El gasto cardíaco, en este caso, va a ser la suma, ¿no? De lo que estamos dando por el ECMO, ¿no? Con el flujo del ECMO, más la función cardíaca nativa residual, ¿no? Que habitualmente es muy baja, pero tenemos que cuidar esa función activa. Siempre tenemos que buscar que exista cierta pulsabilidad, que haya cierta contractilidad, y para eso siempre hay un error que dice, bueno, lo metes a ECMO y quítale todo lo demás, ¿no? Habitualmente no hacemos eso, siempre mantenemos cierto nivel de apoyo inotrópico, porque buscamos que el corazón se esté vaciando, ¿no? Es una de las tres, porque si no hacemos eso, el corazón se distiende, ¿no? Al distenderse, se generan dos cosas: incremento del estrés parietal, disminución de la presión de producción coronaria, y eso va a evitar que no se recupere el corazón. Y por otro lado, al deteriorarse más la función miocárdica, va a haber más estasis intracavitaria, y eso va a generar que haya trombosis intracavitaria. Y no solamente eso, esa presión se va a hacer retrógrada y se va a ir hacia los pulmones, y vamos a congestionar los pulmones, y no solamente vamos a tener ahora el daño miocárdico, sino que vamos a tener el daño pulmonar. Y entonces tenemos que buscar otro tipo de configuración, porque no va a ser suficiente, ¿no? Entonces eso es lo importante. Por eso es importante que acoplemos las dos funciones. Finalmente buscamos un circuito. La canulación puede ser en ECMO veno arterial, como ven aquí, central, lo que explicaba, o periférica, que es otra cosa que esta la hacemos a través percutánea o abierto, ¿no? La central, la ventaja es que nos va a permitir insertar cánulas más grandes. Habitualmente esto lo hacemos cuando no alcanzamos flujos, o en el caso de choque postcardiotomía, ¿no? Pues ya tenemos una esternotomía, se puede generalizar. Esas son las ventajas, es eso, que pues, si ya tenemos el acceso, por un lado, aunque no sería el principal. La otra ventaja es que podemos colocar cánulas más grandes, y al tener cánulas más grandes, como lo decía el pulmonar, vamos a tener mayores flujos. Las desventajas es que tenemos verdaderamente una herida no abierta, pero está ahí, y el riesgo de sangrado es mucho mayor en esto. Están sangrando más frecuentemente, aunque no necesariamente, pero es más. Y la canulación periférica, extraemos de la vena y retornamos a la arteria, ¿no? Otra de las cosas importantes que se hizo en ECMO veno arterial es que se diseñó un catéter de perfusión distal, ¿no? Que sacamos de la cánula de retorno que va a la arteria, sacamos un catéter de perfusión, generalmente es a través de un introductor, puede ser un catéter, y ese parte del flujo lo mandamos distalmente, porque la cánula habitualmente que colocamos para retorno en un adulto en promedio puede ser de 21, a nivel pulmonar de 21 a 23 French, ¿no? Entonces todo el flujo distal se puede cubrir. Si en un balón de contrapulsación, los que les ha tocado manejar, ¿cuánto mide un balón de contrapulsación? ¿No? Se puede cubrir el flujo. Imagínense con una cánula que mida el doble o el triple de eso. Entonces siempre tenemos que buscar que exista flujo distal en ese tipo de configuración, ¿no? Una de las complicaciones que había y que hubo durante muchos años era precisamente eso, la isquemia. De hecho, todas las series que describen es de isquemia distal, ¿no? O incluso amputación, porque existía ese problema, ¿no? Actualmente, prácticamente en esa configuración a todos les colocamos ese catéter de perfusión distal para cuidar la perfusión de la pierna, ¿no? Y nos evitamos ese problema. Entonces, esa habitualmente la hacemos de central o periférica, son los tipos de canulaciones que hacemos en ECMO veno arterial. Habitualmente la periférica la podemos hacer a la cabecera del paciente, porque puede ser de manera percutánea, puede ser de manera a cielo abierto. Habitualmente lo hacemos como digo, la mayoría de veces nos toca por el tipo de paciente o por donde estamos, es en la UCI, pero puede ser en urgencias. En otros lados, pues, como en Francia, puede ser prácticamente en la calle, porque tiene todo un sistema de grado. Entonces la manera es una configuración, lo extraemos de acá y retornamos acá. Aquí está el catéter de perfusión distal, una configuración periférica. Puede ser central, que eso obviamente tiene que ser en quirófano, ya existe una esternotomía y ahí hacemos precisamente, se colocan las cánulas. Aquí es importante que se colocan cánulas, puede ser, o se puede incluso hacer una configuración híbrida. Lo que nosotros habitualmente, o se hace en el hospital cuando hacen este tipo de canulaciones, es que sí se canula cavidades derechas o venas cavas, ¿no? Y el retorno sí va a la aorta ascendente, pero habitualmente se coloca
un injerto a la aorta ascendente para que la cánula no esté directamente en la aorta, y por contrabertura se saca debajo para estar prácticamente cerrar el esternón y tener el injerto directamente a la aorta ascendente. Cuando se retira solamente se jala, se anuda y se jala la cánula. Ya no hay necesidad de abrir otra vez el esternón, es lo que habitualmente se hace. Se puede hacer incluso a nivel de la arteria axilar, que también eso se hace en algunas ocasiones. Ese tipo de configuración lo que nos limita a veces mucho es la movilización, porque les digo, son cánulas que están insertadas aquí, aunque no necesariamente los pacientes, como lo van a ver, incluso sentaditos en un reposer, ¿no? Con ese tipo de configuración, ¿no? Otro tipo de configuración es, en vez de colocarle el injerto a la aorta ascendente, se lo colocamos a la arteria subclavia o axilar, y entonces tenemos mayor facilidad de movilizarlos, más cuando son pacientes que están puenteados a trasplante, ¿no? Eso nos permite rehabilitarlos más o tener la posibilidad de moverlos más. Configuraciones híbridas, que cuando existe no solamente daño cardíaco, sino también pulmonar, entonces se utiliza otra cánula más, en el mismo veno arterial se puede convertir. Colocamos una cánula más extra para no solamente retornar a la arteria, sino también no solamente retornar a la arteria, sino también retornar a la vena, y damos el soporte tanto circulatorio como pulmonar, ¿no? Ese tipo de configuración es lo que le decía. Por ejemplo, se puede hacer a través de injertos, se coloca, y esa es la manera como queda, de manera lateral, y eso, por ejemplo, es un paciente, aquí ya está cerrada la esternotomía, ¿no? Esta fue a través de la arteria subclavia, y nos permite a los pacientes poderlos movilizar y rehabilitarlos cuando estamos pensando, por ejemplo, para llevarlos a trasplante. Entonces, ese tipo de configuración, cuando exigimos el edema veno arterial, el flujo va anterógrado, no hay tanto incremento de la poscarga, es cuando es la configuración central, pero cuando es la configuración periférica, aquí si hay un flujo retrógrado que va a competir ambos flujos, el flujo del ECMO con el flujo del cardíaco, y es lo que tenemos que buscar acoplarlo, porque si damos mucho flujo, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tapar la válvula, vamos a evitar que la válvula aórtica se abra, ¿no? Y al final de cuentas vamos a generar que el ventrículo siga habiendo circulación, se distienda, y todos los problemas que les comenté. Estrés parietal, disminución de la perfusión coronaria, menos posibilidad de recuperarse, estasis intracavitaria, incluso transmisión de las presiones de manera retrógrada, y entonces congestión pulmonar, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso, a la hora de dar eco veno arterial, siempre uno de los parámetros que buscamos es que siempre haya pulsatilidad. Y la pulsatilidad recomendada, ya sabemos que la función miocárdica está muy deteriorada, por lo menos buscamos 20 milímetros de pulsatilidad, ¿no? Porque eso nos garantiza que la válvula se está abriendo, ¿no? De la válvula aórtica. Y algo que estamos haciendo frecuentemente, tal vez en ECMO veno venoso, pues lo colocamos, hacemos un eco para la canulada, para ver cómo está el ventrículo derecho, la repercusión que tiene, todo eso. Pero el eco veno arterial hay que estar haciendo eco prácticamente todo el día. Ante cualquier deterioro hay que estar vigilando que no se estén distinguiendo las cavidades, que se está abriendo de manera adecuada la válvula aórtica, que no haya datos de estasis intracavitaria. Entonces, por eso es muy importante en esa configuración, prácticamente en todas las configuraciones. Pero la otra diferencia es en el ECMO veno arterial tenemos una esternotomía, tenemos cánulas a ese nivel, y muchas veces se nos complica mucho las ventanas en ese tipo de pacientes. Pero es algo que tenemos que hacer. Y la canulación del veno venoso, que es periférica, obviamente, ¿no? Existen las cánulas Avalon, ¿no? Que pues, es una sola, bueno, no existe, pero todavía no en México, de un solo volumen. Y bueno, las diferencias del ECMO veno arterial al veno venoso, ¿no? Ambos generan flujo no pulsátil, lo que les decía. En ECMO veno arterial damos un soporte hemodinámico directo, en el veno venoso no existe un soporte hemodinámico directo, es indirecto, a mejorar solamente el core relacionado con la hipoxemia que se está generando. Las metas, ¿no? Y bueno, siempre otra diferencia importante es lo que les decía, el ECMO veno arterial, digamos, es más agudo, tiene que haber más intervenciones, es más dinámico. Eso es un punto muy importante a considerar, ¿no? Es una canulación de un paciente venoso, la puse ahí, ¿no? Para ver cuando iniciamos el soporte, que vamos a buscar ciertas metas siempre en este tipo de pacientes. Son los pacientes que habitualmente tenemos de manera inicial, ¿no? Con un soporte pues, prácticamente
multisistémico, como dicen, diferentes configuraciones, pero una vez estabilizados pues podemos llegar a este punto, ¿no? Es un paciente, creo que es una paciente que tuvo un infarto del ventrículo derecho, ¿no? Como les digo, estaba prácticamente, no trae más fotos, pero prácticamente en pacientes venoarteriales, incluso si no hay problema pulmonar, que habitualmente, ¿no? Por ejemplo, en cirugía cardíaca no lo tenemos, o algo evidente, o en este caso que tenía un ventrículo derecho, son pacientes que podemos extubarlos. Este fue venoso y este fue venoarterial, incluso tenemos un catéter Swan-Ganz, ¿no? Pues habitualmente tratamos de despertarlos rápido, incluso tenerlos movilizando, ¿no? Voy a limpiarme todo esto, no más para... ¿Ya tenemos tiempo de pulmonar? Sí, el curso es tuyo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Entonces, rápidamente nada más para la selección de este tipo de pacientes. Como les digo, siempre ha sido un reto este tipo de pacientes, ¿no? Las indicaciones, pues ya las sabemos: choque cardiogénico, ¿no? En el contexto isquémico como no isquémico. Es importante conocer también esto porque no todos tienen el mismo pronóstico y eso a veces en ciertas condiciones nos ayuda a decidir a qué pacientes vamos a coronar y qué no vamos a coronar. Choque cardiogénico, pues el isquémico, pues el infarto agudo miocardio, complicado con choque cardiogénico. En el no isquémico, miocarditis, miocarditis por sepsis, arritmias cardíacas, depresión por fármacos, prácticamente todos esos casos son frecuentes de verlos, como vemos. Postquirúrgicos, tenemos pacientes, que es un paciente, yo digo que más complejo es el choque cardiogénico postcardiotomía, ¿no? Que incluso además del SPR es el que tiene la mortalidad más alta, a diferencia, por ejemplo, de una miocarditis que tiene una sobrevida en series hasta del 80%, ¿no? A diferencia de un SPR de 30% de sobrevida o una postcardiotomía de un 40% de sobrevida. Entonces, a veces esta no sirve para ciertas cosas. El SPR, que más tarde también van a hablar, y bueno, lo que actualmente también se utiliza mucho, el ECMO, es una terapia puente de procedimientos de alto riesgo, ¿no? Pacientes que se van a someter a TAVI, pacientes que se le van a hacer ablaciones, un paciente con, por ejemplo, una fracción de eyección muy baja, ¿no? Que puede ser, al paciente que se le va a hacer trombectomía, ¿no? En un paciente con tromboembolia pulmonar, que afortunadamente, bueno, no afortunadamente, o sí, afortunadamente, nos ha tocado ver todo ese tipo de casos. Como les dije, el ECMO siempre es una terapia puente hacia algo, ¿no? Recuperación la mayoría de las veces, ¿no? En ciertos lugares, pocos lugares, tenemos la posibilidad de trasplante, le digo, centros médicos nacionales es donde tenemos esa posibilidad, y el soporte circulatorio mecánico o de larga estancia, como el VAP, también existe en nuestro país, aunque de manera limitada. Actualmente, donde únicamente sé que han estado colocando HeartMate, que es el HeartMate 2 o HeartMate 3, que es un dispositivo de larga estancia, es el Centro Médico Nacional La Raza, ¿no? En Centro Médico Nacional Siglo XXI tuvimos, hace como 6 años, tuvimos el HeartMate 2 y era una situación que hacíamos. Tuvimos 3 pacientes, de los cuales 2 tuvieron larga estancia. Como les dije, siempre es una terapia puente, el ECMO, entonces eso no podemos, y eso hago énfasis porque no podemos colocar el ECMO y más en veno arterial, bueno, ningún ECMO ni veno venosa, colocarlo y a ver qué pasa, ¿no? Siempre tenemos que tener un plan hacia dónde vamos a ir, ¿no? Si es a reprecisión o a trasplante, por ejemplo, que es lo más frecuente. Para colocarlo, no solamente la indicación, no solamente saber hacia dónde vamos a ir, sino también que realizamos ciertas clasificaciones, nomenclaturas, para decidirlo, ¿no? Una que tradicionalmente se utiliza es el INTERMAX, ¿no? Que nos habla no solamente del deterioro clínico que va teniendo de manera progresiva en un paciente, sino también nos habla del nivel de soporte que está teniendo, ¿no? Para el caso específicamente de ECMO, los colocamos un perfil 1 o 2, ¿no? Que es prácticamente un paciente que está en choque, que ya tiene soporte de aminas, o un paciente que está en choque o soporte de aminas y que se está empezando a deteriorar aún más. Y eso habitualmente es un INTERMAX 1 o 2, ¿no? Son los pacientes que habitualmente usamos. La clasificación nueva de choque, ¿no? Que nos habla también de estadios progresivos, también prácticamente aquí nos habla desde el clásico, ¿no? Considerar un ECMO, y esto hago énfasis porque incluso en ciertos países, incluso algunos utilizan, optimiza el soporte hemodinámico, pero eso también, o el soporte farmacológico, ¿no? Hay gente que es entusiasta y puede llegar a dosis supra terapéuticas de las aminas y por decir que está jalando el paciente, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Entonces,
pacientes una vez que llegues a cierto nivel, y eso a veces se tiene que consensar, cierto nivel de aminas o no está jalando, ¿no? Pero no tienes que llegar a los niveles supraterapéuticos, tienes que iniciar ECMO, ¿no? En un choque clásico, ¿no? Obviamente en el extremo, que eso sería el paciente con SPR o un paro cardíaco, pues en ese se tiene que colocar ya, pero no tenemos que empezar o pensar que tenemos que llegar a las dosis máximas de aminas y ver cómo se empieza a alterar la perfusión y deterioro de los órganos para poder considerar el ECMO. Tenemos que pensar antes y tenemos que ir un paso antes. Incluso en los congresos nuevos prácticamente hacen, no de soporte, digo, eso está bien descrito, tres fármacos incrementan la mortalidad hasta el 70% de soportes inotrópicos o vasopresorios. Entonces tienes que pensar antes, porque si no, tu mortalidad la estás incrementando de manera importante, ¿no? Obviamente para llegar a este punto, pues tienes que tener también un equipo multidisciplinario que sepa este manejo, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces siempre el objetivo va a ser tratar de detener el daño. Tenemos una ventana de decisión, que es la decisión en un ECMO veno arterial, es muy corta porque el deterioro va siendo rápido, entonces tenemos que entender eso, por eso es importante, y en este punto, tener la experiencia y estar conformado un equipo multidisciplinario, porque es una decisión muchas veces compleja, en la cual se tiene que abordar, que idealmente tiene que existir protocolos, porque si no, para precisamente facilitar esas cosas, para tratar de todos tener el mismo idioma, porque si no, para mí aguanta el paciente, para otro no aguanta, y entonces tenemos que tener bien establecido el camino, o tenemos que tener bien establecidos los criterios de decisión, ¿no? Que eso nos ayuda bastante, ¿no? Siempre es complejo porque estamos inmersos en un medio donde hay pues, múltiples especialidades, ¿no? Múltiples egos, y todo eso es seguro, pero es importante que existan esos protocolos, esos consensos de cómo se va a decidir cuando dar a los pacientes, ¿no? Las indicaciones, como digo, también existen prehospitalarias, ¿no? De ECMO, entonces no en nuestro país todavía, pero ojalá en algún futuro con el doctor Cervantes y todos los demás podamos hacer ese tipo de canulaciones a nivel. Nos ha tocado en urgencias o en hospitales que pareciera que estamos en otro país, pero pues ojalá en algún momento podamos tener eso, ¿no? Otros tipos para mantenimiento de órganos que tampoco están en nuestro país, pero en otros países como en Suecia, ¿no? Sí hacen el mantenimiento de órganos para poder después trasplantarlos. Procedimientos de alto riesgo, afortunadamente sí ha habido, tanto en el Instituto Nacional de Cardiología, donde ya se han hecho ablaciones soportadas pacientes con ECMO, ¿no? En mi hospital se han hecho cateterismos de alto riesgo soportados con ECMO, ¿no? Pacientes que tienen un tronco, ¿no? Entonces se ha podido someter a ese tipo de procedimientos, o incluso pacientes que se complican durante el procedimiento, ¿no? Se canulan y después de eso se puede terminar el procedimiento de alto riesgo. Entonces eso cada vez, ojalá que vaya creciendo, ¿no? Es importante, bueno, la selección del dispositivo por fuera derecha o de izquierda, eso ya no voy a hablar más por cuestiones de tiempo, pero bueno, otra cosa importante son las contraindicaciones. Existen parte de la selección del paciente, no solamente saber la etiología que vamos a canular, el tiempo, que ya les dije es muy importante, el puente hacia dónde vamos a ver, ¿no? Que contemos con los recursos, pero también saber las contraindicaciones, ¿no? Y existen contraindicaciones absolutas y tardías, y relativas, perdón. Entonces, en las contraindicaciones absolutas obviamente van a ser pacientes que probablemente tengan falla arámica múltiple. Es muy importante que restablecer flujo no va a restablecer la función de los órganos en un estadio ya muy tardío, entonces eso a veces es muy complejo la decisión, pero bueno, por eso le digo, hay que tener protocolos y hay que establecerlo a través de un equipo multidisciplinario. El ECMO veno arterial es una cosa muy importante, es como les decía, de la válvula aórtica, y cuando hay flujo retrógrado es importante que no haya insuficiencia aórtica ni mitral incluso, ¿no? Es una contraindicación porque precisamente hay un flujo retrógrado y ese flujo retrógrado se puede ir hacia que va a distender, si hay una insuficiencia aórtica o mitral, se va a ir hacia las cavidades cardíacas izquierdas y se van a distender, o hacia la parte pulmonar. Entonces es una cosa que hay que considerar. Otra cosa importante es muchas veces que no haya insuficiencia arterial periférica, que también eso es importante por el tipo de granulación, aunque se puede buscar la otra configuración central, aunque es mucho más difícil, ¿no? Relativas, pues tienen que ver con la edad, ¿no? Por ejemplo, hay centros con mucha experiencia como el Maastricht, ¿no? Que ellos canulan pacientes hasta 80 años, no tienen
eso, obviamente lo evalúan, por ejemplo en el hospital empezamos no pasamos de 65 años, es el límite, pero eso es relativo y depende también mucho de la experiencia que tenga el paciente. ¿Y por qué la edad? Porque se ha visto que después de los 60 años la mortalidad se incrementa de manera exponencial, ¿no? La artritis hemorrágica también es una situación, como saben, tenemos que tener una anticoagulación, pero no necesariamente. Hemos tenido pacientes que se mantienen sin anticoagulación, obviamente tenemos que evaluarlo muchas veces caso a caso, muchas de las decisiones caso a caso, pero partiendo de todo este tipo de argumentos o de estas bases, ¿no? Y creo que ya. El ECMO, pues las ventajas es lo que les decía, al darnos un soporte elevado, pues nos recupera rápidamente la perfusión, ¿no? Y pues aparte no solamente nos da el soporte circulatorio, sino que también nos puede dar el soporte respiratorio, ¿no? Que ese es un punto importante. Creo que ya no voy a extender con eso, nada más. Eso era un poquito de la estadística actual. Saber que durante la pandemia prácticamente se duplicaron los centros ELSO que existen en nuestro país, ¿no? De haber 17, actualmente hay ya casi 40 centros, ¿no? La mayoría obviamente de manera privada, pocos centros son públicos que cuentan con este tipo de soporte, como el Instituto Nacional de Cardiología y el Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Como les digo, en México pues, se duplicaron los centros a nivel de todo el país, no todos están activos, pero pues ya se está haciendo cada vez más ECMO, ¿no? Las ciudades donde se encuentran esos obviamente la Ciudad de México es donde más se encuentran de ese tipo de centros. Nosotros durante la pandemia es más o menos la casuística que nos tocó ver, ¿no? Durante la segunda ola fue cuando vimos más casos. Obviamente la mayoría venovenosos, prácticamente no tuvimos, tuvimos sí casos de venoarteriales por una miocarditis, pero no, fue un contexto fuera de pandemia. Incluso eso estoy hablando en el medio particular, el medio privado, centro médico, pues obviamente, ¿no? Y en la primera ola no nos convertimos, pero no se paró el programa ECMO. En la segunda ola ya nos convertimos y todavía más no tuvimos la oportunidad de colocar ECMO. Y en la tercera ola volvimos a volver a tener casos de ECMO, incluso en post-trasplantados, ¿no? Esto es más o menos el centro médico del número de casos, hasta el 2017. Habitualmente se están colocando de 10 a 20 casos de venoarterial, la mayoría son postcariotomía, ¿no? La mortalidad inicialmente fue alta, después fue mejorando conforme mejoró la experiencia del equipo y se integraron los protocolos, ¿no? Y bueno, nada más era eso lo que quería comentarles del venoarterial. Pocos lugares hacen ECMO venoarterial total, ¿no? Como de manera un programa formal. Siempre la ELSO recomienda tener, cuando abres un programa de ECMO que ahorita está enfocado específicamente a venovenoso, porque obviamente es el tipo de paciente más frecuente, siempre que te dice que tienes que tener de manera alterna un ECMO venoarterial, ¿no? Pocos, pero a lo que voy, pocos centros abren como centro venoarterial como tal, ¿no? Siempre son venovenosos y de manera alterna tienen un programa de venoarterial que, digamos, parece ir a lo mismo, pero es otro boleto. Gracias. Muy bien.